muchísimas gracias por estar aquí presentes en estas charlas que ahorita, por motivo de la conmemoración el día de mañana de la ganadería en México, pues experiencia veterinaria, tratamos de hacer unas pequeñas charlas en donde hablábamos de algunos temas muy puntuales de lo que viene siendo la ganadería en México. Y a mí me tocó hablar de un tema importante en México por el tipo de ganado que es el ganado ovino y caprino en México. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, los ovinos y los caprinos constituyen una forma de producción muy significativa en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo y durante millones o cientos de años han sido animales muy importantes en la vida de los seres humanos, ¿sí? Estos pequeños rumiantes, pues a lo largo de los años han sido proveedores de alimento para esas comunidades, ¿sí? Principalmente de leche, carne y otros satisfactores como piel, lana y pelo de excelente calidad. A lo largo de los años en la historia de la humanidad, estos animalitos se hicieron presentes por la manera y la forma tan fácil de poder producirlos, siendo animales de tallas pequeñas que podían manejar fácilmente, ¿no? Entonces, por eso la importancia, además de animales que se adaptan a condiciones climáticas muy diversas, ¿sí? La siguiente, por favor. Si hablamos un poco de historia y empezamos a hablar de las cabras, pues las cabras aparecen en la historia en muchos pasajes, ¿sí? Y entonces, desde la mitología en diferentes, en diferentes culturas, se ha deificada la cabra de diferentes maneras. Y pues bueno, uno de los que más han deificado la imagen de la cabra, el concepto de la cabra, pues es la cultura griega, o son los griegos los que han tenido más importancia y fuerza en este tipo de conceptos y conocimiento, en donde, por ejemplo, hay algunas historias en donde mencionan que Zeus fue alimentado por una cabra que se llamaba Amaltea, perdón, y entonces se encuentra presente en todo este concepto, ¿sí? Por otro lado, otros personajes de esta mitología, como los sátiros, que eran personajes en donde encontrabas a un ser que era mitad hombre y mitad una cabra, ¿no? Torso de hombre y extremidades de cabra. Ahora, a lo largo de los años, y si nosotros revisamos pasajes de la Biblia, pues vamos a encontrar muchos pasajes en donde van a estar presentes
las cabras y los ovinos, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, para seguir con un poquito con el tema de las cabras, pues a pesar del papel tan importante en el desarrollo de las civilizaciones humanas que han tenido estos pequeños rumiantes, pues estos pequeños rumiantes se han visto relegados a zonas con características muy específicas, a zonas en donde las condiciones climáticas se ven muy adversas. Entonces, estos pequeños rumiantes, principalmente, su desarrollo se ha dado en zonas áridas, en zonas desérticas, donde hay poca vegetación. Pero hay una razón alrededor de esta situación y esta razón es por la capacidad de adaptación que tienen estos animales en estas zonas. Como bien lo hemos visto y como bien lo saben, pues estos animales tienen características que les permiten acceder por ejemplo, a lugares muy rocosos, a lugares muy montañosos, en donde encuentran muy poco alimento y que tienen la capacidad de ellos de llegar hasta estos lugares. Por otro lado, lugares donde la cantidad de vegetación que se encuentra en desiertos o lugares semidesérticos, pues ellos con la capacidad de trepar a estos árboles o arbustos en donde ramonean y de esas ramas que ellos van comiendo, pues van adquiriendo todos sus nutrientes. Entonces, todas estas características, por eso los han relegado a estos lugares. Pero han adquirido una importancia y durante muchos años han sido muy importantes en la cultura y en las poblaciones, ¿sí? La mayoría de cabras en el mundo se producen de forma extensiva. En muy pocos lugares hay poblaciones de cabras que se producen en forma intensiva. La mayoría de cabras en el mundo se producen actualmente de forma extensiva. La siguiente, por favor. Ok, si ya nos adentramos un poquito en qué situación pasa en México, pues tenemos que entender la llegada de las cabras a México, ¿sí? De tal manera que la llegada de las cabras empieza en la colonia, ¿sí? Y se vuelve un importante recurso productivo, animales que llegan procedentes de Europa, en donde llegan estos animales en barco y con esas características de ser animales pequeños, pues fáciles de trasladar, ¿no? Entonces se vuelve un animal importante para ingresar o para que este animal esté presente en México, ¿sí? Desde que llega a México, este animal, por lo que ya les estuve mencionando, por estas características, se empieza a distribuir principalmente en las zonas áridas del país. En este caso, en el altiplano potosino, en el altiplano de Zacatecas, y es donde principalmente en ese tiempo empieza a haber la distribución de las cabras. Posteriormente, se empieza a formar
una franja que empieza en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Oaxaca. En esa franja es en donde se empieza a distribuir el mayor número de caprinos en México, ¿sí? Produciendo a los caprinos en 3 diferentes formas. Por un lado, el cabrito lechal, que le llaman de esta manera, que es el cabrito, cabritos mamones, que no pasan de 28 días y que tienen alrededor de 8 a 10 kilogramos de peso, que es mucho de este cabrito producido en su mayoría en estados como San Luis Potosí, estados como Zacatecas, para el consumo del cabrito a las brasas, principalmente en el estado de Nuevo León, ¿sí? Por otro lado, tenemos el chivo cebado, animales que van entre 40 y 45 kilogramos de peso, y que se utiliza en varios lugares, ¿sí? En varios lugares, por ejemplo, Jalisco, para la birria de chivo, una parte de Michoacán también, otra parte del consumo de chivo cebado para Guerrero, por su consumo de barbacoa de chivo, para otra zona entre Puebla y Oaxaca, para un platillo muy típico de esas regiones de la sierra, en donde se consume algo que le llaman mole de caderas, ¿sí? Y por otro lado tenemos la producción de leche de cabra, que si bien es un producto que en México no hemos consumido como es consumido en otros países, se ha utilizado como es un producto del cual se derivan otros productos que son más fáciles para el paladar mexicano de consumir. Ejemplo, dulces de leche, algunos quesos de cabra, en su mayoría queso ricota, quesos suaves, quesos frescos, porque al final de cuentas el consumo de estos productos es un tema muy cultural. Entonces, esos serían los 3 sistemas ganaderos caprinos en México, para la producción de cabrito, como ya lo dije, para la producción de chivo cebado y para la producción de leche. Y como lo mencioné al inicio, todavía en México, en la actualidad, la mayor parte de producción de esta especie es de tipo extensiva, ¿sí? La siguiente, por favor. Ok, hay ciertas razas caprinas más usadas en México. Lo más usado en México es razas criollas, cruzas de diferentes razas que ya encontramos en México de razas puras, y entonces esta combinación de varias razas pues nos dan nuestras cabras criollas, y son esas cabras que hemos visto a lo largo de los años y en muchos lugares que sale la gente a pastorear, ¿no? Entonces la mayoría del ganado se enfoca la mayoría de esta producción se enfoca en cabras criollas. Por otro lado, hay algunos lugares en donde tienen ya animales de raza, como entre los
más destacados está el alpino francés, están las cabras Saanen, Nubio, y algunos que están más inmersos en la producción de animales para la engorda, utilizan algunas razas como la raza Boer. Entonces, básicamente estas son las razas que más se utilizan en México y, y con las que se da la producción de leche y de carne en nuestro país. La siguiente, por favor. Aquí les muestro un cuadrito. Les muestro un cuadrito de la producción de carne en Canal de Caprino, ¿sí? Viene los datos en toneladas y viene desde enero hasta diciembre del año 2020, cómo se dio la producción de carne de caprino en México. Y si notan, estamos hablando de que en México en el 2020 se reportaron 40,001 toneladas de carne de caprino. De esas 40,001 toneladas, pues encontramos que en los, como les mencioné, los estados que más producción tienen es Zacatecas, muy cerca es San Luis Potosí, 4,321, Coahuila, Puebla en cuarto lugar, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, ¿sí? Entonces, vean lo que habíamos mencionado anteriormente. Si se fijan, por lo menos 10 o 12 de esos estados son donde se concentra la producción más alta de carne de caprino en México, ¿sí? Y vuelvo a mencionar todo esto por las características culturales que se dan en estas zonas, en donde animales muy rústicos, animales que se adaptan a estas zonas, y el consumo principalmente de una forma de esta carne que es en cabrito a las brasas, ¿sí? La siguiente, por favor. Ahora les pongo un cuadro de la producción de leche de caprino. Igual, esto fue del año pasado, del 2020, desde enero hasta diciembre y el total. De ese total, pues son 163,648 miles de litros de leche, y se distribuye de la siguiente manera: Coahuila, el más alto productor, Guanajuato en segundo lugar, Durango en tercer lugar, Jalisco en cuarto lugar, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Baja California, y entonces volvemos a encontrar en producción de leche de caprino casi a los mismos estados que también se da la producción de caprinos para carne. Si se fijan, ahí, por ejemplo, Oaxaca, que es uno de los más importantes en producción de carne, no sale en este cuadro, porque la producción el consumo de carne el consumo de leche en Oaxaca y de producción de quesos no es tan fuerte como en el norte del país y centro del país. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, ahora, si hablamos un poquito de los ovinos, pues esta especie
pues es una especie que se domesticó, se cree que se domesticó entre el 11,000 y el 9,000 antes de Cristo. Y estos animales se cree que provienen de la domesticación del muflón, del muflón salvaje, y que de ahí provienen el resto de los ovinos y todas las razas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Se cree que en Mesopotamia son los primeros desarrollos. Ya para el año 6000 antes de Cristo empieza a tener una gran importancia, principalmente en Irán, por el manejo de la lana, para la industria textil. Entonces, este animal con características diferentes, en donde su enfoque es un poco distinto por esta característica de tener una alta producción de lana, y que estas fibras se pueden transformar de manera muy eficiente en muchas prendas de vestir, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, si nos vamos a los antecedentes de la ovinocultura en México, pues los ovinos domésticos de México provienen igual que las cabras de todos esos rebaños que llegaron en barco cuando se dio la colonización, y cuando se llegan los españoles, los primeros españoles a México. Y entonces estas razas de ovinos domésticos en México proceden de esas razas españolas, entre las que destacan la lacha, la churra y la manchega, ¿sí? Esto en la conquista. Actualmente, algo muy parecido con el tema de las cabras, pues presentamos en su mayoría ovinos criollos, ¿sí? Cruzas de muchas razas que ya hay en México, razas puras que existen en México, y que cruzas durante muchos años pues han desarrollado animales criollos que se han adaptado a las condiciones climáticas de México. Por otro lado, como bien lo sabemos, hay razas puras y más especializadas que se distribuyen a lo largo del país. Puedo poner algunos ejemplos. Todas estas razas de pelo de ovinos, como Pelibuey, como Black Belly, como Dorper, que las encontramos más en el sur del país, en el sureste del país, y otras razas más especializadas, con condiciones diferentes en su estructura física, animales más de lana, ya para el centro y norte del país, como ganado Suffolk, ganado Hampshire, Rambouillet, Dorset, todas estas razas que conocemos en México. El sistema de ganado de ovinos en México básicamente se divide en tres partes: el ganado de subsistencia, el ganado de pasatiempo y el ganado de empresa. El ganado de subsistencia es el ganado que hemos criado en México de una manera muy sencilla, en donde al ver que estos animales son muy fáciles de manejar y son animales que realmente no ocupan tanto espacio, pues mucha gente los ha criado como animales de traspatio,
como animales de traspatio, que requieren de poco mantenimiento, que básicamente los tienen como un apoyo a su economía en el sentido de un ahorro, o como un animal que en algún momento vas a sacrificar para el consumo de la familia, o un animal que vas a sacrificar en algún momento para una fiesta o algo que se va a dar en una reunión familiar, ¿sí? Entonces ese es el de subsistencia. Por otro lado tenemos el de pasatiempo, que este sistema de producción se da con gente que tiene capacidad de recursos y que tiene cierta afinidad o gusto por los ovinos, y entonces un día deciden comprar un pequeño rebaño, comprar animales puros, sementales puros, y básicamente reproducirlos, pero sin ninguna intención más allá que de un pasatiempo, de sentir que uno es ganadero, ¿no? Entonces, ese es otro sistema. Realmente no le dan mucha importancia, simplemente el tener animales por un gusto, ¿sí? Y viene un sistema empresarial, a diferencia de las cabras. En los borregos ya hay lugares en donde ya la tecnificación y el manejo es más intensivo. No, como les mencioné, no tanto en las cabras, pero ya en borregos sí hay lugares en donde se produce borrego con alta tecnología y se produce borrego con alta tecnificación y alta atención técnica, ¿sí? Entonces, ahí cambia un poquito a diferencia de las cabras. La que sigue, por favor. Pues la producción de carne de ovino, la demanda en México supera la producción. O sea, nosotros no tenemos todavía la capacidad de producir todo lo que se demanda de carne de ovino. El 57% de la carne de ovino es importada. Entonces, gran parte de la carne de borrego que consumimos en México es importada. Y es muy curioso porque aquí pasa pasa algo muy, muy curioso, que es este consumo de carne de ovino principalmente se da por medio del consumo de barbacoa. Tradicionalmente se consume la barbacoa en un hoyo en donde se cubre con unas pencas y se protege con arena, y hay piedras a alta temperatura y se hace la cocción de la carne. Y básicamente esta es la forma con la que se consume la carne de ovino. Algunos lugares que consumen michotes de borrego, pero realmente casi en su totalidad. Ya algunos lugares que te venden cortes de cordero, pero eso ya es como para cierto nivel de personas en donde han tenido la oportunidad de consumir carne de ovino preparada de otras maneras, y ya se atreven a comerlo de esta manera. Pero realmente el 95% del consumo de carne de ovino es a partir del consumo de barbacoa. Y el consumo de ovino, aunque los ovinos se producen en todo el país, está distribuido en todo el país, el consumo de carne de ovino principalmente se concentra con el 85% en el centro del país. Y estamos hablando de Ciudad de México,
Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, que son los estados, Querétaro, que son los estados donde más se consume barbacoa y carne de ovino. La que sigue, por favor. Ahí les muestro un cuadrito también de la producción de carne en canal de ovino del 2020, en toneladas, y la cantidad de producción fue de 64,758 toneladas. Eso, recordándoles que no cubre la demanda de consumo de carne, ¿sí? Realmente eso es muy pocas las toneladas a comparación de lo que se trae de otros países, ¿sí? Entonces, el Estado de México es el que más produce, después el Estado de Hidalgo, el Estado de Veracruz, Jalisco y Puebla son los estados que más carne producen de ovino, ¿sí? La que sigue, por favor. Ya para cerrar, ya para concretar, les pongo esta tablita donde hace una mención a nivel global de cómo está la producción de ovino en el mundo y cómo se espera que esté en unos años, ¿sí? Se dice que la producción de ovino creció el 10% a nivel mundial del 2000 al 2013. Y aproximadamente la producción de ovino se encuentra entre 9 y 9.5 millones de toneladas en el mundo. Para el 2024 se prevé que la demanda de carnero aumente considerablemente, con 30% de la demanda total a nivel mundial. China es el mayor consumidor de este tipo de carne. Y bueno, a mí me sorprende siempre mucho este tema, porque es el mayor consumidor de esta carne y es el mayor consumidor de muchas carnes. Hablemos de cerdo y otras más. Con el 38% del total de las importaciones de la Unión Europea, es la región que más importa carne, la Unión Europea, y tiene una razón, pues al final de cuentas, culturalmente en esa zona hubo un gran desarrollo y consumo de carne y derivados de ovinos, ¿sí? Entonces, culturalmente a lo largo de los años han consumido a esta especie. Con casi 5 millones de cabezas, Arabia Saudita y Argelia son los países que más han aumentado su hato ganadero. Australia, Reino Unido, Holanda, Uruguay, Nueva Zelanda y España son los países que más exportaciones realizan. En México la producción de carne creció en los últimos 10 años un 23%. Ese es un dato importante. Entonces, se puede considerar como un nicho de producción importante que se le tendría que dar más importancia para poder poder ayudar a que la demanda que hay de carne de borrego sea completada básicamente en México y no traigamos tantos animales de fuera, ¿sí? El Estado de México, Hidalgo y Veracruz son los estados que más aportan al total nacional, y hasta el 2017 la población de ovejas en nuestro país fue de 8.9 millones de cabezas. Con esto, la siguiente. Con esto termino mi presentación, mi charla, y pues nada más me queda agradecerles, y me queda mencionarles, tratemos de consumir carne de borrego, tratemos de consumir carne de cabra, tratemos de consumir leche de cabra, hagamos consumo
de otras proteínas que no solemos consumir. Eso sería todo. Muchísimas gracias.